Muy bien, a continuación vamos a desarrollar el tema número 14 que titula Planilla de sueldos y salarios. Como objetivo, el objetivo de este tema es que el estudiante pueda conocer todos los impactos monetarios que tiene la construcción de una planilla de sueldos y cómo es que el mismo se debe reflejar en la contabilidad, tanto en las cuentas de gasto como también en las cuentas de pasivo. ¿Ya? Entonces el objetivo general de este tema. El punto 1 dice normativa legal. Para la preparación de una planilla de sueldos y salarios y la posterior generación de los asientos contables, lo que el estudiante debe tomar en cuenta son los diferentes aspectos que quedan normados tanto en la Ley General del Trabajo y todos sus decretos reglamentarios, por un lado, y por otro lado, toda la normativa relacionada con los aportes de seguridad social de corto y largo plazo. Entiendo que el desarrollo de toda esta planilla de sueldos se hace tomando en consideración todo lo que el estudiante logró aprender en la materia de derecho laboral, ¿no? Por eso es que tenemos esta materia de derecho laboral y cuando vemos en este tema la construcción de una planilla de sueldos, lo que vamos a hacer prácticamente es tomar todos los conceptos que el estudiante ha logrado obtener en cuanto a todo lo que es derecho laboral. Por eso es que ponemos como normativa la Ley General del Trabajo y todos los decretos reglamentarios que regulan precisamente a estas obligaciones de carácter social. Asimismo se recomienda, como en la bibliografía que se les dio a conocer a comienzo de año, que el estudiante también tiene que estar bastante inmuido en lo que son las normas relacionadas con los aportes de seguridad social, tanto a corto plazo, como es Caja Nacional de Salud, como también la normativa a largo plazo, como está representado hoy los aportes a las administradores de fondos de pensiones, más conocidas como AFPs. Entonces, se les pide que vayan revisando toda esta normativa. Definición. A ver, vamos a definir ahora una planilla de sueldos. La planilla de sueldos es un documento donde se detallan los gastos y obligaciones que tiene una empresa para con sus empleados por la remuneración que percibe a cambio del factor trabajo. Vale decir que si empezamos a buscar algunas características de lo que puede representar una planilla de sueldos, por un lado, la base está en que el trabajador va a aportar a la empresa con el factor trabajo, con las horas que va a destinar el trabajador hacia la empresa, y obviamente la empresa, por las horas brindadas por el trabajador, entonces la empresa debe realizar el respectivo pago, el pago del sueldo. Ahora, si bien se pueden preparar planillas de sueldo en forma diaria, vale decir que no existe una limitación para que ustedes puedan preparar al final de cada jornada su planilla de sueldos y hacer el pago en forma diaria, en forma semanal o en forma quincenal, o sea, no hay una limitación. En la práctica y de acuerdo a lo que se puede ver en nuestro medio, es que las planillas son preparadas en forma mensual. Vale decir, si quieren, entre comillas, es una costumbre que las entidades, tanto públicas y privadas en nuestro país, generalmente hacen la preparación de sus planillas de sueldo en forma mensual y esto se ha ido acomodando los diferentes requerimientos, por decirles un caso, del Ministerio de Trabajo, de las AFPs o también de Caja Nacional de Salud. Sin embargo, como les decía, en un sentido estrictamente teórico, podríamos nosotros preparar planillas
menores a un mes, en un tiempo que sea menores a un mes, como les decía, en forma diaria, semanal o quincenal. Sin embargo, por la costumbre existente es que se hace este pago en forma mensual, ¿ya? En forma mensual, y así es como en nuestro medio se han ido estructurando los diferentes departamentos de recursos humanos en las empresas tanto públicas como también del sector privado. A ver, el punto 3. El punto 3 hace referencia a tipos de planilla. Técnicamente, existen tres tipos de planilla. Tres tipos de planilla a nivel general. Estamos hablando de las planillas que generalmente preparan las entidades. Sin embargo, una empresa puede ir preparando planillas ya para propósitos más específicos. De lo que yo me refiero son las planillas que generalmente una entidad debe preparar. Estas planillas son, por un lado, la planilla de sueldos y salarios. 2. La planilla impositiva del régimen complementario sobre el impuesto al valor agregado, ERS-IVA. Y finalmente también se puede preparar una planilla de aportes patronales. La suma de estas tres planillas es lo que nos va a generar nuestro asiento contable de la planilla de sueldos, ¿ya? A continuación pasaremos a explicar cada una de estas planillas. A ver,